Hola jóvenes, en este video vamos a explicar ahora lo que son medidas de tendencia central para datos agrupados. Las medidas de tendencia central que anteriormente hemos visto son para datos no agrupados. Estas son para datos agrupados. Vamos a ver la media, la mediana y la moda, igual que anteriormente, ¿verdad? Usted dice, pero ¿cómo sé qué fórmulas usar? Si estas o las anteriores. Las anteriores usted las va a usar cuando a usted le den el conjunto de datos, es decir, cuando los datos no están agrupados. Por eso son fórmulas para datos no agrupados. Y estas fórmulas usted las va a usar cuando los datos ya estén agrupados. ¿Y cómo los datos ya están agrupados? Pues en la distribución de frecuencia. En otras palabras, estas fórmulas usted las va a usar cuando a usted le den ya la distribución de frecuencia. ¿Cómo calculamos la media de una distribución de frecuencias? Ya sabemos que la media se representa como X barra y es igual a sumatoria de F por X. ¿Quién es F? La frecuencia o frecuencia absoluta. ¿Quién es X? En este caso X es la marca de clase. Recordemos que es una marca de clase, es el punto medio de cada clase. Eso lo vimos cuando vimos las gráficas. Y eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de todas las frecuencias. Aquí tenemos, ¿verdad? Donde F es la frecuencia absoluta y X es la marca de clase. La mediana. Tenemos esta formulita. La mediana ya sabemos que se representa como X tilde. Esto es igual a límite inferior. Esto significa L sub I. Aquí está especificado después lo que significa. Ya lo vamos a ver. L sub I más N medios menos F sub I menos 1 entre F sub I por T sub I. Si usted se fija, esta F es mayúscula y esta F es minúscula. Cuando hablemos de F mayúscula estamos hablando de la frecuencia acumulada. Y cuando hablemos de F minúscula estamos hablando de la frecuencia absoluta. Aquí tenemos. ¿Quién es N medios? Este valor de N medios nos va a indicar cuál es nuestra clase mediana. Aquí lo tengo. N medios indica la clase mediana. Después vamos a ver qué es eso. L sub I, límite inferior de la clase mediana. F mayúscula, sub I menos 1, frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Siguiente. F minúscula, sub I, frecuencia absoluta de la clase mediana. Y T sub I es la anchura de clase. Y lo que sigue ahora es la moda. Esta es la fórmula para la moda. Fíjese, L sub I más F sub I menos F sub I menos 1. Esto mismo que tenemos aquí en el numerador está aquí, mire. F sub I menos 1. F sub I menos F sub I menos 1 más F sub I menos F sub I más 1 por T sub I. Todas estas F's son minúsculas. Entonces estamos hablando de la frecuencia absoluta. Cuando usted vea I menos 1 significa que es la anterior. Cuando vea I más 1 significa que es la posterior. Entonces aquí está especificado qué significa cada una de esas letras. Y vamos a ver cómo aplicar todas estas fórmulas en un ejercicio. Entonces estas son las tres medidas de tendencia central que vamos a ver para datos agrupados. Repito, ¿cuándo va a usar las fórmulas anteriores que vimos? Cuando los datos no están agrupados, es decir, cuando usted le dan el conjunto de datos, como hasta ahorita lo hemos hecho. ¿Y cuándo va a usar estas fórmulas? Cuando a usted le den la distribución. Es decir, cuando los datos ya están agrupados. Es por eso que se llaman medidas de tendencia central para datos agrupados. Y también tenemos medidas de variación para datos agrupados. Las dos medidas que vamos a ver es la desviación estándar y la varianza. Esta es la formulita para la desviación estándar. Véala bien, pues puede pausar el video, copiarla. Y cuando hagamos un ejercicio vamos a ver cómo se aplica. Donde F, que es minúscula, significa la frecuencia absoluta, X es la marca de clase y N es el conjunto total de datos, ¿verdad? Y ya sabemos que la varianza, así como en datos no agrupados, es el cuadrado de la desviación estándar.
Aquí la tenemos. Ahora vamos pues en el siguiente video a hacer un ejercicio donde apliquemos todas estas fórmulas.